Primera semana del 2024, estuve en cama porque me dio una amigdalitis bacteriana y tuve que ir al hospital porque me moría del dolor. Lo único que pensaba era, Dios santo, ¿por qué estoy pagando este karma? Yo no quiero ser tu mejor guerrero, suéltame ya. Bueno, después de casi una semana de solo consumir líquidos, bajar como 3 kilos y tomar medicamentos cada 8 horas, sobreviví. Pero dentro de unos años mi recuperación será imposible, porque dentro de 26 años la humanidad vivirá su mayor pandemia, la resistencia a los antibióticos. La OMS predice que en 2050 10 millones de personas morirán cada año, es decir, más personas de las que actualmente mueren de cáncer. Sin embargo, hay un monstruo que podría convertirse en el aliado de la humanidad en esta lucha microbiológica, que por cierto, estamos perdiendo. ¿Cómo funcionan los antibióticos? Todo está cubierto de bacterias. A pesar de estar formada por una sola célula, su biomasa total es mayor que todas las plantas y animales combinados. En una cucharada de tierra puede haber más de 1.000 millones de microbios, de más de 10.000 especies diferentes. Y no solo bacterias, sino también hongos microscópicos. Las bacterias viven prácticamente en todas partes, en el suelo, en el agua, en la mesa de tu cocina, en tu piel, incluso dentro de ti. De hecho, estás lleno de bacterias. Podría ser básicamente un saco consciente cuyo trabajo es servir de hospedaje a unos 100 billones de microbios. Por lo general, no hay nada de qué preocuparse, porque la mayoría de las bacterias no son peligrosas. De hecho, algunas son incluso nuestras amigas, ya que nos ayudan en la digestión y la inmunidad. Pero hay manzanas podridas que pueden causar infecciones peligrosas, desde pequeños inconvenientes a epidemias mortales. En 1800, una infección bacteriana podía matarte por falta de tratamiento, y una tuberculosis era game over. Las bacterias eran nuestros depredadores, pequeños monstruos que nos cazaban sin piedad, pero hace unos 96 años encontramos una solución en la naturaleza. En 1928, Alexander Fleming, un biólogo escocés, observó que un moho que había contaminado accidentalmente un cultivo de bacterias liberaba una sustancia que mataba a estas bacterias, un antibiótico. Ese hongo era una cepa de Penicillium, y el antibiótico que se aisló de él fue la penicilina. Sí, el primer antibiótico se descubrió por accidente. De repente, obtuvimos una poderosa superarma. Los antibióticos fueron tan eficaces que dejamos de pensar en las bacterias como monstruos. Solo los ancianos y los débiles entre nosotros morían por su causa. Los antibióticos matan o neutralizan a la mayoría de las bacterias susceptibles bastante rápido, dejando solo un pequeño grupo de sobrevivientes que luego nuestro sistema inmunológico puede tratar fácilmente. Imagina la bacteria como una máquina muy complicada, con miles de complejos procesos ocurriendo que la mantienen activa y con vida. Los antibióticos interrumpen esta compleja maquinaria, por ejemplo, interrumpiendo la síntesis de la pared celular o interfiriendo en procesos vitales como la síntesis de proteínas o procesos metabólicos. Otros antibióticos incluso atacan el ADN para evitar que las bacterias se reproduzcan y se multipliquen. Todo esto sin dañar a las células humanas. Los días en que se podía morir por un simple corte o por un sorbo del charco equivocado estaban llegando a su fin. Tenemos antibióticos, unas cuantas pastillas y vuelves a la normalidad, fresco como una lechuga, en perfecto estado. Lamentablemente, hoy en día, más y más, nuestros antibióticos son cada vez menos eficaces. ¿Por qué los antibióticos no funcionarán en 2050? Las bacterias siguen siendo la segunda causa de muerte en el mundo, y no por falta de tratamiento. Al contrario, es porque los usamos en exceso. Les hemos perdido el respeto al monstruo y al arma, pero las bacterias son seres vivos que evolucionan, y una a una empezaron a desarrollar resistencia a los antibióticos. Esto continuó hasta que creamos lo que ahora es llamado superbacteria, bacterias capaces de vencer a todos los medicamentos que les lanzamos. Lo peor es que descubrieron que estas bacterias podían transferir su resistencia a los antibióticos a sus vecinos. Esto se llama transferencia genética horizontal, y da miedo. Solo mira este experimento. Científicos llenaron una placa Petri con agar, una sustancia gelatinosa que nutre a las bacterias. Luego cubrieron la placa con diferentes cantidades de antibióticos. Las secciones exteriores no tenían medicamento, pero la dosis aumentaba gradualmente para cada área interior. El centro tenía 1000 veces la dosis letal para una bacteria. En pocos días, las bacterias llegaron al centro con varios puntos de mutación. Con el tiempo, se han vuelto más resistentes a los antibióticos. La resistencia parece ser un resultado inevitable de la evolución. Por supuesto, estamos haciendo nuestra parte para ayudar a que las superbacterias tengan éxito. Durante toda la historia, los hemos usado para todo. Un poco de gripe,
toma antibióticos, lo cual es inútil, ya que mata bacterias, no virus. Permíteme repetirlo, los antibióticos no matan virus. E incluso si tienes una infección bacteriana real, espero que no seas de las personas que suspende su tratamiento tan pronto como mejoran un poco. Eso es lo peor que puedes hacer, porque corres el riesgo de dejar atrás bacterias sobrevivientes súper fuertes y luego se las contagiarás a otra persona, que tendrá que tomar más dosis de antibióticos para sanar. Otro factor es la eliminación inadecuada de medicamentos. Aproximadamente el 40% de los medicamentos que no se usan terminan en la basura o en el inodoro. Aún peor, muchas fábricas farmacéuticas vierten cantidades absurdas de antibióticos en los ríos, lo que obviamente conduce a una resistencia. Tal vez te están esperando en un pequeño arroyo a que te acerques. Otro gran problema es la ganadería. En Estados Unidos, aproximadamente el 80% de los antibióticos producidos se administran a los animales destinados al consumo, y estos animales son verdaderas fábricas de bacterias resistentes, que pueden ser transmitidas a todos por los ganaderos, por el agua o por la propia carne. Como resultado, hemos creado más y más bacterias que son resistentes a los antibióticos. Más de 1.2 millones murieron a nivel mundial en 2019 de infecciones bacterianas que eran resistentes a los antibióticos. Día tras día se vuelven más fuertes y no podemos detenerlas, a menos que... ¿Qué son los bacteriófagos? Una masacre se está librando en el fondo de tu inodoro, matando a miles de millones de bacterias todos los días, mientras nosotros ni nos damos cuenta. Esta masacre es causada por el monstruo más mortal en nuestro planeta, el bacteriófago, o simplemente fago para los amigos. Un fago es un virus que solamente mata bacterias. Su cabeza es un icosaedro, una especie de dado de 20 caras y 30 bordes, que contiene el material genético del virus, y usualmente se acomoda en una cola larga que tiene fibras con forma de piernas. Los bacteriófagos, al igual que los alienígenas, depositan su material genético en el cuerpo de sus víctimas. Los bebés fagos se multiplican en el interior y la presión obliga a la bacteria a estallar. Hay muchas razones por las que los bacteriófagos podrían ser una nueva línea de ataque para vencer la resistencia a los antibióticos. Para empezar, son abundantes. Hay más fagos en la Tierra que la combinación de cualquier otro organismo, incluyendo a las bacterias, y están probablemente en cualquier parte donde existan seres vivos. Miles de millones en tus manos, en tus intestinos y en tus párpados ahora mismo. Otra razón es que los fagos son devoradores de bacterias muy especializados. La mayoría de los antibióticos tienen la desventaja de no poder distinguir entre bacterias buenas y malas, así que actúan como una bomba nuclear, matándolo todo. Mientras que los fagos actúan como misiles guiados que solo atacan al enemigo, dejando ilesas a las bacterias buenas. Sí, los bacteriófagos podrían ser nuestros aliados en la guerra microbiológica. La ciencia debería estar haciendo más investigaciones con estos virus alienígenas, pero no lo hace, y la razón es increíble. Todo el mundo sabe que es un antibiótico, pero pregúntale a cualquier persona en la calle qué es la fagoterapia y te mirarán como si fueras un vendedor de piedras mágicas. De hecho, la fagoterapia es el uso terapéutico de bacteriófagos, inyectándolos en tu cuerpo para combatir las bacterias. En la década de 1920 se utilizó mucho y luego desapareció. Tal vez porque no funciona, tal vez porque hay efectos secundarios mortales. No, al parecer la Guerra Fría obstaculizó las investigaciones con bacteriófagos. La terapia con fagos tiene una larga historia, anterior a los antibióticos. En 1896, el bacteriólogo británico Ernest Hancking estudió los brotes de cólera a lo largo del Ganges y observó que, a pesar de arrojar cuerpos al río, la enfermedad se controlaba misteriosamente. En 1916, Félix Derel, un microbiólogo francés, se dio cuenta que los responsables de matar las bacterias del cólera en el agua eran un tipo de virus devorabacterias, los bacteriófagos. Por este motivo, las aguas del Ganges tienen fama de curar ciertas enfermedades. Está lleno de bacteriófagos, pero sin la tecnología para verlos, no había forma de probarlo. Para empeorar las cosas, la Asociación Médica Americana publicó 2 artículos hostiles para contradecir a Derel. Todo esto le ganó el desprestigio de la comunidad científica, excepto que en la década de 1930, cuando se inventó el microscopio electrónico, pudieron demostrarlo. Derel tenía razón. Desafortunadamente, estalla la Segunda Guerra Mundial y la ciencia se estanca. Disgustado con todas estas tramas políticas, Félix Derel viajó hacia la Unión Soviética. Allí desarrolló con éxito la terapia con fagos, tratando desde dolencias comunes hasta infecciones potencialmente mortales. Por esa misma época también se produjeron grandes avances en la investigación de antibióticos en Occidente, y la penicilina estuvo ampliamente disponible en Estados Unidos y Europa a principios de la década de 1940.
Los antibióticos inundan el mercado, porque son más fáciles de entender, son producidos en masa y son más efectivos. Las grandes farmacéuticas los convierten en sus medicamentos insignia, los medicamentos maravillosos, mientras que los bacteriófagos quedaron en el olvido. Aunque los científicos rusos presentaron los resultados de sus investigaciones, la Guerra Fría impidió que esta innovadora terapia se difundiera por todo el mundo. Probablemente pensaron algo así como, bueno, ya hay antibióticos, así que no hace falta. Se podría decir que la humanidad cometió un gran error. ¿La fagoterapia salvará a la humanidad? Los antibióticos hacen posible gran parte de la medicina actual. Los usamos para curar enfermedades infecciosas, pero también para realizar de forma segura tanto cirugías como quimioterapias y trasplantes de órganos. Sin los antibióticos, hasta los procedimientos médicos de rutina pueden conducir a infecciones mortales. Desafortunadamente, algunas bacterias se han vuelto resistentes a todos los antibióticos que existen hoy, a la vez que hemos dejado de descubrir nuevos antibióticos. Actualmente nos encontramos en un vacío de descubrimiento. De hecho, el descubrimiento más reciente de una nueva clase de antibióticos fue en 1987, hace más de 36 años. La solución sería volver a la fagoterapia. Pero, ¿cómo podemos producir bacteriófagos? Basta con buscarlos donde son más numerosos, por ejemplo, en las aguas residuales de los inodoros, donde eliminas medicamentos y bacterias resistentes a los antibióticos. En estos lugares se desarrollan los bacteriófagos. Estos monstruos tienen muchas ventajas. Podemos especializarlos en cazar un tipo específico de bacterias. No entran en nuestras células humanas, por lo que somos completamente inmunes a ellos. Y luego son virus, se replican solos. Una sola dosis sería suficiente para curarte, mucho más cómodo que tomar una pastilla cada 8 horas durante una semana. Pero los fagos también tienen debilidades. El primer problema es su falta de movilidad. No pueden moverse solos, necesitan apoyo. Si no encuentran a nadie para infectar, el medio ambiente los destruye. Por eso es complicado convertir bacteriófagos en pastillas. No podrían sobrevivir al aire libre y sobre todo al ácido del estómago. El segundo problema es que las bacterias se multiplican mucho más rápido y están en constante evolución. A medida que se dividen, las nuevas células pueden tener mutaciones, algunas de las cuales las hacen invisibles a los ojos de los bacteriófagos. Las bacterias sobrevivirán mejor y transferirán su resistencia. Afortunadamente, los bacteriófagos también están evolucionando, y actualmente se está librando una verdadera carrera armamentista. Pero incluso si las bacterias llegaran a ser inmunes a nuestros fagos, aún podríamos ganar. Resulta que, para volverse resistente a algunas especies de fagos, las bacterias tendrían que ceder su resistencia a los antibióticos. Así que podríamos atacarlas por ambos frentes. El tercer problema, tienes que inyectarte el bacteriófago correcto para atacar precisamente a la bacteria correcta. Pero los análisis para identificarlo toman tiempo, y cuando estás enfermo necesitas un tratamiento rápido. Al menos los antibióticos no pierdan el tiempo, matan a todos, sin mencionar la cantidad de bacteriófagos diferentes que los fabricantes tendrían que producir, prácticamente uno por cada tipo de bacteria. Simplemente no es rentable, o incluso logísticamente no es factible, y como si no hubiera suficientes problemas, hay que inyectarse. Entonces, ir al hospital o llamar a un médico es más tardado, más costoso y menos práctico que una tableta. Pero lo peor lo vimos con el COVID. Es difícil hacer que la gente acepte inyectarse cosas que no entienden. Las vacunas del COVID contienen pequeñas porciones de ARN. Ahora imagina hacerles aceptar un virus alienígena que se ve así. De cualquier modo, no necesitamos entrar en pánico. La tecnología avanza cada día. En la actualidad, los bacteriófagos ya se utilizan en otros campos, como la agronomía para esterilizar alimentos y cultivos, o en la investigación para descubrir nuevas técnicas de edición del genoma. De hecho, muchos países han desarrollado laboratorios académicos para producir terapias con fagos. Solo en Bélgica, los científicos ya han tratado a 150 pacientes humanos con fagos desde el año 2000. Y es mejor que nos acostumbremos, porque la era en que los antibióticos son nuestra superarma contra las bacterias está llegando a su fin.